Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Cuando se trata de seres esféricos, su naturaleza metafísica sigue siendo todo misterio, pese a las diversas teorías que hay al respecto. Se trata de seres que tienen la capacidad de trascender la conciencia no material y manifestarse en nuestra realidad. En ese sentido nos surge una interrogante: ¿cómo puedo entonces evidenciar su existencia? Pues bien, si bien la ciencia más ortodoxa, empleando el método científico, se encuentra corto ante tal panorama, digamos que existe una serie de razonamientos lógicos, al menos para poner en duda esta cuestión y evidenciar tal vez su existencia. Es lo que voy a estar compartiéndote en el día de hoy. Siendo este el caso, voy a compartirte 3 razones totalmente lógicas para creer tanto en hadas como en duendes. Así que ponete cómodo, porque ya mismo comenzamos con la aventura de hoy. En este tema, al igual que con otros, hay testimonios reales y falsos. Pero ¿saben una cosa? Tenemos un punto a favor, y es que los testigos son diversos y la historia nos respalda. Las hadas aparecen en el folclore de todo el mundo como seres metafísicos, que, si se dan las condiciones adecuadas, pueden interactuar con el mundo físico que todos conocemos. Esto a lo largo de la historia ha permitido que sus ocasionales manifestaciones se codifiquen en nuestra cultura humana a través de testimonios, anécdotas y cuentos folclóricos, como una evidencia en sí misma de que el contacto con el fenómeno esférico ocurrió y sigue ocurriendo, solo que la interpretación que le damos va cambiando. Con esto quiero decir que te puedes topar, por ejemplo, con una luminaria en el campo y de ella ver aparecer un ser extraño. Antiguamente, alguno podría llegar a pensar que es el diablo, un campesino asegurar de que es un hada y actualmente una persona de la ciudad creer que es un extraterrestre. Lo curioso de todos estos testimonios es que nos dan una de las mayores evidencias de que algo de cierto hay. Y es que, o todos los pueblos del mundo se pusieron de acuerdo en creerse las mismas mentiras al mismo tiempo, o realmente estamos tratando con algo trascendental. Yo me tiro por la segunda opción. De la misma forma que muchos de ustedes seguramente, ya que las variables para que la casualidad ocurra, si sumamos las distancias, las diferencias entre pueblos y contextos históricos, realmente termina siendo absurdo, ¿verdad? Por lo tanto, no se puede negar que al menos el fenómeno existe, pese a la interpretación que cada cultura le da a lo largo de los tiempos. Es posible que las culturas del pasado también hayan interactuado con estos seres. Esto es algo que podemos encontrar dentro de las prácticas tanto de civilizaciones ancestrales ya desaparecidas como en los pueblos originarios. Pero incluso antes, las culturas humanas del Paleolítico superior de todo el mundo parecen haber representado este tipo de contacto con seres sobrenaturales, principalmente en las pinturas rupestres, un tipo de actividad humana que consistía en hacer dibujos, bocetos o impresiones en la pared de roca que se encontraban en recintos sagrados, principalmente en espacios subterráneos de difícil acceso. Mucho del significado concreto de los grabados se ha perdido, pero todo parece indicar que habrían experimentado con algunas extrañas figuras de seres híbridos a la luz del fuego, tal vez mediante la intervención de chamanes o estados alterados de conciencia. Por otro lado, cuando se trata de vestigios, los lugares telúricos son otra de esas evidencias que al menos vale la pena investigar, ya que por estos lugares también suelen manifestarse estos seres esféricos. Te doy un ejemplo. Uno de esos lugares mágicos, a mi parecer, que aún conservan cierta cosmovisión diferente a lo convencional, y no es Irlanda, no todo tiene que pasar por ahí, chicos, hay mucho más. Se encuentra cerca del complejo de Kalbak Tash, en la República de Altai, una tierra donde las anomalías temporales y los encuentros con seres esféricos están al alcance de cualquiera que sea lo suficientemente valiente para hacerles frente, pues una comitiva de personajes de los más extraños suelen manifestarse,
llegándose en casos a llevarse consigo a cualquier caminante con el que se topen en aquel desolado paisaje. La ciencia en su camino de descubrimiento resalta el papel de la observación y la experimentación, y partiendo de una hipótesis, esta debe verificarse mediante mecanismos medibles, observables y cuantificables. Pero, ¿qué pasa cuando aquello que intentamos medir está por encima de nuestras limitadas capacidades técnicas y de entendimiento? Digo, después de todo tenemos células viviendo dentro de nosotros, y dudo que realmente sean conscientes de que existimos como una fuerza superior que las aloja o incluso pueden verlas mediante un microscopio. Siguiendo esta línea, y como aseguró el físico y astrónomo Marcelo Gleiser, las hadas podrían existir en un multiverso, un concepto popular de la física teórica moderna que asegura que nuestro universo sería uno entre muchos otros. Y en estos podría haber propiedades extremadamente diferentes, por ejemplo, electrones y protones con diferentes masas, cargas o sin electrones. Siguiendo esta premisa y que no podemos ver o confirmar su existencia por medios indirectos, la pregunta es, ¿por qué no podría haber hadas en algún lugar del multiverso? O incluso solaparse con nuestro plano. Después de todo, amigas y amigos, hemos hablado sobre muchos encuentros en este canal. Situaciones frecuentes donde se percibe cierta campana de realidad, distorsión temporal y otras cuestiones similares. Una cosa importante antes de terminar con este video. Una de las razones por las cuales les comparto este video es para hacerlos pensar un poco. Creo que es un ejercicio fundamental, sobre todo a la hora de abordar un tema tan fascinante como este. Creo que no nos viene mal porque ciertamente se habla muchísimo de creer en las hadas mediante el corazón, mediante los sueños y demás, pero la razón es un factor importante. Nuestro razonamiento, nuestra propia mente, es un elemento que nos da la naturaleza también para poder emplearlo. Por lo cual creo que hay que tener un equilibrio entre mente y corazón, y mediante la razón hemos visto que efectivamente también se puede creer en las hadas. Claro que si ahondamos incluso un poco más, podemos encontrar otros razonamientos lógicos que nos permiten ahondar aún más en este tema. Pero bueno, este es un primer acercamiento que les doy. Muy bien, espero que hayas disfrutado de la aventura de hoy. Como siempre les digo, los invito a suscribirse, compartir y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna novedad del canal. Voy a estar muy activo en las otras redes, así que estén al tanto de eso. Y bueno, les habló su amigo Jonathan Jansson y nos vemos próximamente en una nueva aventura. Chau chau.